Buenas tardes, buenas noches. Acá con el mate listo ya, preparándolo. Ay, el vivo que tenemos hoy. No saben qué bueno que va a estar. Estamos teniendo una serie de vivos con Cris, con la cabra mística, ¿sí? Así que hoy tenemos algo especial. Tenemos una invitada que nos va a estar hablando, nos va a estar contando un montón de cosas sobre la famosa Casa 12. Así que acá lo tenemos, se van sumando. Buenas tardes, buenas noches a los que se suman. Ahí lo vamos a agregar. Espero que estén teniendo lindo día todos. A ver, a ver. Acá te tengo, Cris. Ay, Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo ¿cómo bien? andas? Bien, ¿vos? Muy bien. Qué vivo tenemos hoy. Terrible día. Vivo del Día del Trabajador. Un vivo muy reflexivo va a ser. Totalmente, sí. Para ir hacia adentro, posiblemente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y aparte son esos vivos que, si bien vamos a despejar un montón de dudas, van a quedar más, ¿no? Porque es Totalmente, un sí. tema tremendo. Sí, sí. Aparte Hola, está muy Mati. bueno, que la invitada tenga Planetas en 12, ahora nos va a estar contando, como para también ver algo a la práctico, ¿no? Como estuvimos charlando anteriormente. Está bueno ver una vivencia de astrología, cómo lo vive la persona. Y aparte, bueno, el conocimiento de Cami, que nos va a estar contando cómo lo vive, cómo también la teoría, digamos, pero también lo práctico. Sí, sí, porque con la astrología pasa esto, ¿no? Muchas veces te dicen, ok, pero no entiendo de acá, de la carta, cómo lo bajo, cómo lo vivo, qué me repercute a mí o cómo influye en mí, ¿no? Entonces, tener ejemplos y más en este tema es clave. Claro. Y aparte, bueno, ya no va hasta con Dokami, ¿no? Pero puede pasar, digamos, yo no me siento esta energía. Es como el tema de que vamos a abordar y es como muy interesante como, nada, cómo se da esta casa, ¿no? Tan misteriosa y, bueno, con tantas capas que podemos llegar a indagar, ¿no? Sí, bueno, no nos vamos a detener más en esto y Sí. la vamos a llamar a Cami, que ya está por ahí y nos saludó. Así que la vamos a unir y que nos empiece a contar, vamos a ir hablando. Bien, ¿qué es la casa 12? ¿Qué es una Que es la casa? ¿De casa qué se 12, sí. trata? Que es una casa, tal cual. Sí, porque el primer vivo que tenemos hablando de casas. Sí, a ver, estuvimos hablando creo que en el vivo, ¿te acordás de podemos ver una carta natal? Bueno, ahí surgieron temas, mencionábamos algunas cuestiones, pero acá nos detenemos en una casa. ¿Qué Sí, pasa acá, no? ¿Qué pasa en esta área de vida que es tan misteriosa, no? en esta porción de pizza, como dicen muchos. En esta porción de claro. Bueno, Cami, a ver, ahí le voy a mandar a Cami. O si no, si me puede mandar una solicitud, Cami, así se suma. A ver, acá. Ahí, ahí te mando una invitación, Cami, a ver si llega. Estamos. Ahí Ahí está. vamos. Ahí está. Hola, ¿Cómo andan? Cami, ¿Qué haces, Cami? bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Gracias a vos. Qué bueno estar acá y hablar de esto. Que me convoca y me atraviesa además en Claro. la vida. Sí. Sí, porque tiene ese plus, ¿viste? Nosotros venimos haciendo vivos y la verdad que la persona que habla de cada tema, algo le resuena, pero un montón. Sí. Entonces, más allá de hablar de lo teórico, lo que uno lee, lo que le cuentan, que lo vivas, tiene ese plus terrible. Sí. Sí, sí, completamente. Para mí la casa 12, bueno, de hecho, cuando estudiaba astrología y aprendí sobre la casa 12, me dio mucho sentido, porque dije, ah, ok, ahora puedo comprender más qué era lo que a mí me pasaba
que por ahí cuando veía amigas, personas cercanas, no atravesaban lo mismo. Y entonces, hay algo que nos pasa, no sé si les pasa, que cuando uno aprende sobre astrología y puede verlo en su vida y puede como verse reflejado, dice, ah, ok, se me cambia un poco la percepción y ya creo que hay algo ahí en el que uno dice, ya no busco como amoldarme o querer encajar o querer entrar como en este concepto de persona o de identidad, sino como que, bueno, aparece la particularidad mía y de alguna manera uno lo resignifica y lo valora, lo valida. Genial. Que creo que eso es Claro, algo que nos da la astrología, ¿no? Como aprender sobre nuestra carta natal y decir, ah, bueno, pará, soy sol en 12 o soy ascendente tal. Bueno, ahora entiendo un poco mis aprendizajes o por lo que atravieso, que tal vez antes no sabía bien qué nombre ponerle y sigue habiendo para mí, bueno, la astrología es una de las que está, una de las disciplinas que está como haciéndonos cambiar la forma de ver, pero sigue habiendo una mirada como muy arquetípica, ¿no? De muchas cosas, de muchos conceptos. Y creo que la astrología lo que trata es hacer eso, como romper esos lugares del inconsciente colectivo a los que siempre vamos, ¿no? Como el mismo camino neuronal a los que siempre vamos, que son los comunes, los conocidos. Y bueno, por suerte, gracias a la astrología, la seguimos estudiando siempre, de hecho, sí. nunca se para. Pero bueno, eso, hay algo de eso que a mí me maravilla, al menos, de la astrología, y que por eso también la sigo eligiendo, ¿no? Claro. Ujú. Y te hago una consulta. A ver, nosotros estábamos hablando de nuestra interpretación de la casa 12 o una introducción. Vos, si tuvieras que decir qué es la casa 12, como para introducir en la casa del misterio, ¿cómo la definirías? Ah, perfecto. Eh, bueno, la casa 12 para mí comprende varias cosas, ¿no? Si lo hago en una versión un poco más sintetizada, podría hablar del inconsciente colectivo, como un espacio eh, en el que se alojan diferentes símbolos, arquetipos, configuraciones que están como cerradas, ¿no? Por ejemplo, el concepto pareja, el concepto identidad, el concepto diversión. Bueno, dentro de esos conceptos uno se imagina cosas. Bueno, la diversión, no sé, es salir con amigos a, qué sé yo, caminar, no sé, hacer algo. Bueno, eso es como algo que se aloja dentro de ese inconsciente colectivo. Y por eso la casa 12 en verdad es un punto de inercia, porque es esto que yo decía, de bueno, dentro de la casa 12 hay un montón de lugares a los que yo podría caer si no estoy como medio despierta, ¿no? Y creo que quienes tenemos planetas en casa 12 vivimos mucho esto, o sea, creo que toda la humanidad, pero los que tenemos planetas en casa 12 tenemos mucho esto de caer mucho en esos arquetipos, en esos lugares conocidos. Por ejemplo, no sé, si el ideal de pareja es la pareja, no sé, romántica para toda la vida, por tirar cualquier cosa, bueno, entonces quienes tenemos planetas en 12 vamos a eso. O el concepto de profesión. Bueno, si el concepto de profesión es que eso sea lo que me mantiene, lo que me da dinero, lo que me da placer, lo que bla, 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 bueno, ahí ya entré en otro arquetipo, en otro concepto. Y todos esos conceptos dentro de la casa 12 son los que terminan operando, ¿no? O sea, obviamente desde este lugar inconsciente y que de alguna manera yo siento que nos terminan condicionando, ¿no? Como este punto de inercia de, ah, pero esta profesión no me está dando el placer que debería darme. Bueno, ahí es cuando entro en esa trampa, en la trampa del concepto de profesión. No sé si estoy siendo clara con lo que digo o cualquier cosa, díganme. Vamos bien. Vamos bien. Bien. Como esto de volver siempre como una especie de avance y retroceso. Yo lo siento así, ¿no? Como las olas del mar. De, bueno, avanzo porque digo, bueno, voy con esta identidad fija, que soy astróloga y bla, bla, bla. Bueno, pero de pronto, en mi caso que soy sol en 12, ¿no? Y el sol hablaría de la identidad. Bueno, de pronto la vida me dice, no sos solo eso, ¿no? Entonces, ah, pará, vuelvo para atrás, me vacío un rato, un tiempo. Nunca dejo de ser astróloga, pero me vacío porque no es lo único que soy. Bueno, ahora, ¿qué soy nuevo? Bueno, esta nueva reformulación de mi identidad, y es así, cíclico y cíclico y cíclico.
Volviendo a la pregunta, entonces, para no irme por las ramas, es un área de experiencia que aborda lo que serían primero abordan todas las experiencias y memoria de la humanidad, pero gracias a eso, a que en esta casa están todas las memorias y experiencias de la humanidad, es que también están todos los conceptos, arquetipos, símbolos, ideas, desde el principio de los tiempos. Y bueno, ahí dependerá por ahí de qué planeta tenga uno, de qué signo tenga uno, y entonces, bueno, a cada quien le entrará como el saco correspondiente, pero bueno, en mi caso, siendo Sol en 12, yo lo siento mucho desde lo cíclico. Un Sol que todo el tiempo pide vaciarse. Se llena de algo, ¿no? Bueno, ahora soy, no sé, algo, lo que sea. Bueno, no me sale nada. Cantante. Bueno, ahora soy cantante. Me lleno de eso, me lleno. Y en un momento, necesariamente, como el sol, aparece el amanecer de soy cantante, nazco, amanezco. Y en un momento tiene que aparecer el ocaso. Como, ¿soy cantante o ya no lo soy? ¿Me sigue dando vitalidad? ¿Me sigue generando esas ganas de ese entusiasmo? Bueno, en este momento no. Bueno, capaz que ahora no lo soy. Y ahí nace otra nueva identidad, se vacía, nace otra nueva identidad, se vacía. Y a mi entender, y estudiando mucho la casa 12, un poco por ser Sol en 12, entre otras cosas, eh, es muy interesante pensar esto en relación a cómo, a qué entendemos por identidad desde nuestra percepción. Por ejemplo, la identidad leonina, ¿no? Que solemos estar mucho en este lugar cáncer-leo, dentro de lo social como el lugar de la pertenencia y después, bueno, buscar mi brillo. Ujú. Eh, y pienso, bueno, ¿en qué, cómo dialoga un sol en 12 con una búsqueda leonina? Que la búsqueda leonina busca este brillo y crecer y expandirse, y además es un signo fijo, entonces esa expansión sigue siendo por ahí en una misma cosa o en poquitas cosas, como algo de la concentración de la energía. Y la casa 12 es un abanico. Entonces pienso en esto, como bueno, a mí me resultó muy aliviador, muy interesante aprender sobre la casa 12 desde esta perspectiva. Eh, Desde el lugar de, bueno, ¿qué es la identidad para mí al final? ¿O qué es la identidad en general? ¿No? Desarmar por ahí ese concepto de identidad, que era lo que yo me imagino que es por ideas, preconceptos y etcétera que están en el inconsciente colectivo Claro. y de donde yo me desprendo también, o de donde se desprende lo que soy. Eh, Así que bueno, para mí es como medio ese juego. Y, bueno, y cerrando esta idea, ¿no? Como aprender sobre la casa 12 para mí es aliviador en ese sentido, en tanto y en cuanto pueda cada uno ponerle conciencia a su signo o a su planeta y entender que ahí hay un punto de inercia, un lugar donde uno podría caer siempre, a que podría volver y que tal vez esa caída, no sé si decirle atrasa, pero bueno, voy a usar la palabra atrasa una maduración, un despliegue de otras partes de la carta, ¿no? Algo así lo Ok. pienso yo. Sí. Ahora, Cami, escuchándote, ¿no? Poniendo tu ejemplo del sol, que decís que, bueno, hay veces que, o sea, salís, como pasa con el sol, está todo el día y empieza el ocaso. Cuando Sí, empieza el ocaso, ¿qué siente Cami? O sea, ¿qué sentís vos? ¿Qué te preguntás? ¿Qué es lo que en ese momento te pasa por la cabeza? ¿Cómo lo vivís ese ocaso? Hasta que sabés bien, que realmente después va a volver a salir, ¿no? Pero mientras claro. tanto, ese tiempo de oscuridad, ¿qué vivís? Y yo creo que es como un momento de una crisis identitaria, como un momento en el que uno se cuestiona mucho quién soy, ¿no? Como, bueno, por decir algo cualquiera, ¿no? Bueno, me comí el cuento de que soy re astróloga, o me comí el cuento de que soy re esto, ¿no? Eh, Porque es re loco ese lugar en el que uno cae. Es como muy interesante que hay algo como si fuese afuera, ¿no? Pero como que uno queda un poco captado
por ese lugar solar de soy esto, ¿no? Y wow, y cuánto brillo y cuánta vitalidad acá. Pero de pronto cuando empieza ese ocaso, los síntomas empiezan a traer como estos cuestionamientos. Primero el síntoma de no resueno mucho con esto, me siento rara al hacer esto, no siento que estoy siendo auténtica o genuina. A veces hasta la falta de entusiasmo podría parecer como algo de no tengo ganas de hacerlo. Y entonces ahí empiezan mis cuestionamientos, como unas preguntas que me hago de, ¿por qué no tengo ganas? Y hasta hace un año re estaba dentro de esta identidad y para mí era todo, ¿no? Como una cosa así. Eh, que ahí creo que, hablando un poco de mí, disculpen que hablo de mi carta, ¿no? Pero bueno, creo que esto de que la Está muy energía es bien. todo aparece un poco mi ascendente en Escorpio, ¿no? Como, bueno, es todo, el 100% es esto. Creo que eso es otra parte de la carta hablando. Pero sí empieza este cuestionamiento de, che, ¿por qué no tengo tantas ganas o no me entusiasma tanto? Qué raro. Y entonces ahí empieza, en mi caso, como un trabajo muy introspectivo, que para mí tiene que ver mucho con la casa 12. Una mirada interna, una escucha, una pregunta, a veces hasta una retirada del mundo, le digo yo, porque es como, bueno, me retiro un poquito y acá puertas adentro y conmigo en silencio, me escucho, entiendo, va por acá, ok. Y ahí, bueno, obviamente lo emocional, ¿no? Como, uy, no soy más esto, que la crisis, la sensación de muerte, la sensación de suelto una piel, de suelto algo que me daba un resentido y ahora no me da tanto. Y bueno, y después es como muy... Está buena la pregunta porque es como, bueno, ¿qué pasa en ese pasaje? Una vez que una dice, pero, ok, no soy más esto, y el dolor y todo lo que trae en esas pequeñas muertes, bueno, ¿cómo se salta lo que viene, no? O sea, ¿cuál es ese pasaje? Bueno, ahí nace algo nuevo. Yo siento que hay una especie de, como si se activara otra cosa que de a poquito muestra una luz. Y dice, y si te metes por acá, ¿qué onda? Como si fuese una curiosidad. Bueno, a ver, y entonces ahí empieza como de a poco a nacer el nuevo sol. Eh, pero sí, emocionalmente y así en todos creo que en todos los cuerpos uno siente ese momento ok, acá estoy ciclando. Que antes tal vez era como, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La pregunta de ¿por qué soy así? O ¿cómo que soy así si otro desde siempre hizo esto y sigue? Y cómo yo fui esto y ahora no soy esto. Como una cosa así medio rara, incluso de hasta una pregunta para uno Claro. mismo, que dice, ¿qué onda? Soy rara, estoy loca, ¿qué me pasa? Y bueno, no es que teniendo la información uno deja de sentir o deja de atravesar estas crisis con todo lo que traen, pero al menos después, ¿no? Luego del drama, de alguna manera uno puede tomar distancia y ver que, ok, bueno, es parte de lo que, no sé, mi alma eligió esto, ¿no? Tengo una alumna que dice, yo por cualquier cosa le echo la culpa a mi alma, como bueno, mi alma eligió encarnar así, en esa hora nacer, en ese momento, y bueno, como algo de... Tiene razón. eh, tiene razón. Sí. Y yo sé de la astrología y la parte, porque a veces dicen, pero ¿cómo que la astrología sana? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque te hace tomar conciencia de estas cosas que vos entendés y decís, era por esto, o era por acá. Claro, Totalmente. claro, le pone palabras que Claro, por ahí no le encontrabas. Una vez creo que totalmente. me dijiste una vez, Cami, creo, de la sanación de terapia, y cuando empezaste con la astrología, encontraste palabras y te dio tranquilidad. Me acuerdo una vez que me lo dijiste hace mucho tiempo. Sí. Y me pareció muy de este mundo, digamos, ¿no? De encontrar palabras o cosas que no se ven. O sea, que no se escuchan o, bueno, o no se encuentra la palabra exacta. Sí. Algo, algo que estaba pensando era, a vos, ¿te costó, digamos, siendo un sol en 12 decir soy un sol en Libra en 12? O sea, ¿pudiste identificar tu energía libriana teniéndolo en 12? Porque una de las cosas que por ahí escucho de personas con sol en 12, por ahí no me hallo con la energía. ¿Vos No cómo me lo viviste hallo esa? con el signo, Vaya con decís. el signo, claro. ¿Viste esas preguntas? Ah, No me sale, no siento que sea este signo. Y me parece ah, como algo interesante como para ver si por ahí la casa 12 podría tener algo sí, en eso. sí, a mí
Me pasa, me pasa un poco como de resonar con cualquier energía. Sí, como que me acuerdo cuando aprendíamos los signos y decía, bueno, porque Tauro es tal cosa. Y digo, me resiento así. Y Géminis es tal, me resiento Géminis. Como que por cada signo yo recibía, ¿viste? Hasta que en un momento habíamos terminado los signos y me acerqué al profe. Le dije, mirá, no entiendo qué pasa, pero resuena con todos los signos. ¿Qué significa? Quería yo ya, viste, ponerle nombre, apellido a las cosas. Y entonces, cuando mi profe me dice, bueno, me pregunta un poco de la carta natal, que yo le digo, no, bueno, tengo el sol en Libra, ascendente en Escorpio, y me dice, ¿será sol en casa 12? Claro, ni habíamos visto las casas. Le digo, y no sé. Entonces, cuando miramos la carta, me dice, ok, resonás con todo porque hay algo de lo, como lo pisciano, ¿no? Como esto de, bueno, resueno con cada una de las partes porque soy ese todo, como la totalidad. Eh, y eso es medio una locura a veces, ¿no? Como que la psique dice, bueno, pará, ¿cómo vas a resonar con todo? Pero sí, sí, es cierto que sí me pasaba eso, de resonar con todas. Después sí, eh, veo lo libriano en mí, veo mucho, y de hecho muy lo arquetípico libriano, ¿no? Como la complacencia, la diplomacia, la facilidad de tener un diálogo con el otro, el registro del otro a flor de piel, ¿no? Y a mí me parece que eso en mi caso, ¿no? Siendo Sol en 2 en Libra, es como un registro del otro y empatía de más, como un Piscis Claro. Libra. Entonces, en ese caso lo veo así, como esos lugares arquetípicos librianos los noto en mí. Pero sí, esto de resonar con otras energías, completamente. Aún hoy, ¿eh? Aún hoy. Sí. Sí. Bueno, acá quizás metiéndonos un poco más en esto que vos decís, resonar con otras energías, quizás podrías explicar un poquito más, porque el que escucha todo esto dice, pero dice, eso lo asocia con Piscis, ¿no? Como que resonar con otros, es muy de energía pisciana. Sí, Y estamos hablando de la casa 12, claro. entonces, ¿para quién está? ¿Podemos explicar cuál es la relación de Sí, Piscis con sí, casa por 12? supuesto. En verdad, cuando pensamos como desde un lugar más técnico, la casa 12 es la análoga a Piscis. Entonces, hay algo de este movimiento zodiacal de la casa 1 a la 12 que va a estar correspondiéndose con cada uno de los signos, ¿no? La casa 1 va a corresponder con Aries, que es el primer signo para nosotros los astrólogos, y luego la casa 2 va a ser análoga a Tauro, y así uno por uno hasta que llegamos a la casa 12, que es el último signo, perdón, la última casa, y se corresponde energéticamente con el último signo zodiacal, que es Piscis. Y en realidad, cuando pensamos las casas, ¿no? Como qué son las casas, cada una de las casas habla de un área de experiencia, se circunscribe en un área de experiencia específico que va a tener que ver con las características del signo al que corresponde. O sea que la casa 12 va a tener áreas de experiencias, va a hablar de áreas de experiencias en la vida cotidiana relacionadas con Piscis. Que por eso es tan complejo, porque ¿qué es Piscis en la vida cotidiana, no? ¿Dónde lo meto a Piscis? Bueno, primero en el inconsciente colectivo, en los sueños, en las fantasías, ¿no? En estos, en las ideas más bien me refiero a los arquetipos, a lo simbólico de las ideas. Eh, y también aparece ahí el mundo emocional a full. En la casa 12 tiene como eh, una activación, activa toda esa cosa más sensible y emocional. Y iba a decir otra cosa, bueno, eso. Nos metimos en Piscis y pasó. ¿Cómo? Nos metimos en Piscis y pasan Y esas cosas. pasó. Eh, La confusión, eso es otra sí. cosa, ¿no? La confusión pisciana, parte de Piscis, bueno, quienes tenemos Sol en 12 o planetas en 12, hay algo de la confusión que bueno, atrás. Sí. Bien. Y bueno, quizás, a ver, quiero bajar un poco todo esto, ¿no? A tierra, como para Sí. lograr un poco más.
en el día a día o en la vida cotidiana, Mm. eh, ¿qué experiencias o qué situaciones podemos vivir que digamos, esto tiene que ver con la casa 12? Em, en principio, yo siempre el mundo de los sueños lo conecto con la casa 12. Todo lo que es el momento en el que dormimos, soñamos, es la casa 12 activándose. Y no solo activándose, sino activándose, expresándose, pero además dándonos mensajes. Yo creo mucho en los sueños y en la información que aparece ahí. Bueno, Freud también, entre otros, ¿no? Pero yo lo hago desde un lugar más como quizá sutil, espiritual, como bueno, soñé con esto y me desperté y me acuerdo y me generó X emoción. Bueno, hay algo acá para mí, hay información acá para mí. Después, a mí se me vino, cuando hiciste la pregunta, se me vino lo de las vidas pasadas, que esto no lo conté, pero eh, la Casa 12 suele también hablar mucho de las vidas pasadas, de quiénes fuimos, que igual las vidas pasadas, si nos ponemos a pensar en la temporalidad que no existe, capaz que son vidas simultáneas o el futuro, pero bueno, para no hacerlo como tan complejo, podemos llamarles vidas pasadas, ¿no? Entonces, bueno, las vidas que mi alma hizo, ¿no? Lo que encarnó, y entonces ahí también hay información. Y ahí también como que podemos conocer por ahí de qué se trata nuestra casa 12. Por ejemplo, si yo soy Libra en 12, y bueno, tal vez tuve muchas experiencias relacionadas con ser diplomática, relacionadas con dialogar con otros, con registrar al otro, con el arte. No sé, evidentemente hay una información ahí para mí, que de hecho en mi caso, lo artístico siempre me resultó muy natural, muy orgánico, muy chica. Conecté con eso y yo siento que tiene que ver con eso, como bueno, de algún lado lo saco, hay algo ahí que está y que yo conecto y me baja, ¿no? Como una especie de antena que tengo recibiendo esa información y por eso siempre me fue algo fácil y natural de hacer. Eh, y bueno, por eso pienso, cuando pienso en la casa 12 pienso en las vidas pasadas y también pienso en el árbol genealógico, en información del signo de la casa 12 o relacionada con el signo de la casa 12 o con algún planeta que esté en casa 12. Bueno, esa información tiene que ver con la genealogía. Desde Libra, ¿no? Hago mi referencia, pero desde Libra, por ahí hay información relacionada con las parejas, ¿no? Cómo fueron las parejas de mi genealogía o qué pasaba con el diálogo en mi genealogía, qué capacidad de hablar y de dialogar y de entrar en acuerdos hubo. eh, y que eso hoy yo lo traigo y lo sigo activando y expresando, tal vez de una manera más natural, pero obviamente con ciertos aprendizajes, ¿no? Porque toda la carta siempre está en despliegue y mostrando sus aprendizajes. Pero bueno, si lo tuviera que circunscribir como algunas experiencias que se me vienen, sería el mundo de los sueños, el mundo de las vidas pasadas y también la genealogía. Y podríamos sumar también todo el periodo de gestación a esto, Cami. Todo él, El periodo de gestación en un embarazo. sí, excelente. Todo el periodo de gestación, claro, toda la información del periodo de gestación eh, también ahí está como súper activo. Por eso después es tan importante hacer trabajos relacionados con eso, ¿no? Mientras fuimos gestados, el momento de la concepción, bueno, o sea, el proyecto sentido, ¿no? Como el porqué de la concepción, digamos, el porqué de la concepción y luego toda esa gestación que tiene que ver como con el útero en la casa 12, como ese lugar útero, hasta que finalmente, bueno, entramos en la vida, como desde el ascendente, entramos en la vida. Pero bueno, toda la casa 12 hablaría de todo ese periodo mega importante. Y para quienes tienen planetas en 12, eh, es re importante eso que dijiste, que haya como un trabajo de conectar con ese momento de la gestación, incluso con el árbol genealógico y vidas pasadas también, ¿no? Pero hay como mucha información ahí que es eh,
muy liberadora para la persona que tiene ese planeta en 12. Y que la de ellos siento que viene como con esa misión, viene con la tarea de conectar con todo esto. Eh, Como porque si pienso por ahí en las diferentes casas, ¿no? A veces cuando vemos cartas, perdón, me meto un poco en el lenguaje astrológico, que no tienen planetas en 12, tal vez dejamos esa casa como un costado y decimos, bueno, esta casa, poco, ¿no? ¿O me escuchan Sí, un bien? poquito. Sí, sí, Ah, sí. Está bien, eh, bien ahora. Estamos bien. estamos. No, me fui un poco por las ramas metiéndonos en las cartas natales, pero bueno, pensaba en esto como aquellas personas que por ahí tienen su carta y dicen, pero yo no tengo ningún planeta en 12. Bueno, igual es interesante conectar con el signo que está en esa casa 12 porque hay mucha información muy reveladora, muy movilizante también. Y que, como todo lo que vemos en astrología, termina aliviando. Sí. Y algo que pensaba, vos en tu día a día, vos haces algunas actividades o buenas, no sé si se llaman buenas prácticas, pero ¿qué recomendás para personas que quieran empezar a, digamos, tengo un sol en 12 o por ahí, digamos, no pueden conectar con su signo? ¿Qué harían o qué estaría bueno que hagan como para, más allá de los sueños, algo en el día a día que los pueda ayudar a como a conectar un poco más? Claro, terapia. Terapia. Bien. Terapia infalible, como para meterse en el inconsciente y entender la introspección, hacer como esa mirada interna completamente, como para generar una especie de borde con el afuera y poder mirar el adentro y bueno, comprenderse, conocerse básicamente. Después, otra práctica que yo recomiendo mucho tiene que ver eh, con algo de la canalización que puede ser en realidad es más como una propuesta que se puede hacer desde cualquier experiencia, de cualquier práctica. Yo lo llevo al arte, ¿no? Pero en realidad se puede hacer desde cualquier otro lado, que tiene que ver con estos momentos en los que desconectamos un poco del automático, ¿no? No sé, me levanto, voy al trabajo, vuelvo, me hago un café o me hago un mate y hago tal y tal cosa, como cualquier experiencia que nos haga entrar en otro lugar, como decía Deepak Chopra, en la zona, como en este lugar más elevado espiritualmente. Por ejemplo, a mí me pasa cuando bailo, cuando canto, pero hay otras personas que les pasa eso cuando salen a pasear a su perro, que de pronto entran como ay, en un lugar donde hay más conexión con lo espiritual. También podría ser, bueno, prácticas como el mindfulness, la meditación, que tienen conexión ahí con más lo álmico, lo espiritual. Pero bueno, sin irme tanto como a eso, yo lo veo más desde un lugar de, bueno, ¿qué es lo que me hace a mí como desconectar de lo que tengo que hacer o del horario del día a día? Bueno, los sábados a la mañana voy a nadar. Bueno, perfecto, en ese lugar desconecto. Para mí eso es como son prácticas para conectar con esa casa 12, además de la terapia, ¿no? Pero para conectar con la casa 12, porque la casa 12 yo siento siempre que habla desde un lugar muy conectado con la espiritualidad, muy conectado con lo álmico. Entonces, cualquier cosa que me lleve por esa vía es para explorarla y para ver también qué me pasa, qué siento, ¿no? Si soy una persona por ahí que me hago preguntas, porque hay gente que no, pero si soy una persona que me hago preguntas, está bueno que por ahí, no sé, fui a nadar, volví, wow, en ese momento me sentí expandido, en ese momento sentí una emoción medio rara que no sé qué es, ¿no? Bueno, no importa, como tener ahí esas herramientas a mano, que puede ser cualquier cosa, Mm. pero bueno, yo lo llevo como estas prácticas en las que uno por ahí se desconecta más de lo que hay que hacer, se desconecta del pensamiento ahí que tiqui, 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 que estamos ahí con las cositas, lo que tengo que hacer, lo que me dijo, lo que le dije, lo que esto, lo otro. Bueno, cualquier práctica que nos saque de eso para mí eh, que está bueno para conectar con esa casa 12 y con todo eso que tiene, con toda la riqueza de información Mm. que tiene. Bien, Cami, ¿y cómo podríamos ponerlo? Porque es un tema complejo, ¿no? Quiero
hablar un poco de la diferencia entre la casa 12 y la 8, porque Mm. hay momentos como que los temas se tocan y después se vuelven a dividir, pero da la sensación que es muy fina la línea, a veces, entre una y la otra. Sí, es muy fina. Sí, yo la casa 12 siempre la pienso más abarcativa que la casa 8. La casa 8 la pienso como el inconsciente individual, ¿no? Como de más freudiano, si se quiere, como bueno, las memorias de mi infancia, los miedos, los bloqueos, las situaciones que me marcaron. En general son cosas medio power, medio fuertes. Yo la casa 12 la siento como más difuso ese límite, más como, bueno, esto que me pasa ahora no sé si es mío o es de mi bisabuelo, ¿no? Como una sensación así de, ok, acá no hay borde entre mi yo y el entorno y mis vidas pasadas y mi árbol genealógico. En cambio, en la casa 8 yo lo siento como más, ok, estas son mis memorias y estas son mis heridas sobre todo, ¿no? Porque las memorias también podemos encontrarlas en la casa 4, pero estas son como las heridas más profundas que yo guardo acá en mi cajita, en mi cofre, Claro, y que de pronto no quiero ni verlas. al ser más fijo, como dijiste antes, es como más encapsulado, como que mencionaste algo con la energía escorpiana. Total, Así sí. que, Algo más encapsulado. Me encantó la palabra, sí, es como, bueno, lo tengo encapsulado ahí y, bueno, habrá que atravesar un montón para romper esa cápsula y abrir y verlo. Pero también hay que estar en un momento, ¿no? Disponible y valiente de verlo y de estar ahí. Pero sí, la casa 12 es más como, yo veo esta diferencia de la casa 12 como una cosa más, están cosas mías, pero también está el mundo entero y en la casa 8 estoy más o menos, están mis memorias, mis heridas, todo, tal vez están mi padre, mi madre, pero no llega como a mi tatarabuelo, mi tatarabuela o a mi vida pasada, ¿no? No Claro. tiene como tanto rango eh, de información en ese sentido. y para cerrarla como en la casa 4 también sería como las memorias de la familia. Por ahí a mí no me tocan, pero es algo que llevo, digamos. Exactamente, sí, también eso, ¿no? Las memorias de la familia, la tradición familiar, los valores de la familia. Que bueno, de alguna manera lo tengo, forma parte de mi ADN, pero claro, en la casa 8 es como, bueno, a esto tengo que enfrentarme, a esto tengo que verlo, Claro. conectar con eso, meterme de lleno. eh, y seguramente no sea fácil, pero seguro es mega liberador Mm, y transformador. sí, pensaba eso, ¿no? Tanto la 4, la 8 y la 12, que son las casas de agua, las casas de inercia, cómo cuesta meterse, porque mueve algo de dolor, pero a su vez, cuando te metes, te liberan. Totalmente, sí, sí. Sí, completamente. Poder ponerle conciencia a esas tres casas y a lo que pasa en esas tres casas, cómo dialogan lo que está en esas tres casas, es como re liberador. Como, ok, acá esta es mi base, ¿no? Es como el lugar donde hago base emocional. Eh, un poco donde está como mi niña a veces en estas tres casas. Y después, bueno, todo lo de las otras casas que van acomodándose o moviéndose, mejor dicho, ¿no? Con vida, teniendo vida, para seguir con ese despliegue, con el despliegue energético de la persona toda integrada, ¿no? Íntegra, en general. Pero sí, sí, meterse en esas tres casas es complejo, es complejo y es muy movilizante. Se siente como como una especie incluso se me viene a la mente el movimiento telúrico, ¿no? Como un sismo, como algo medio terremoto. Se siente medio así, pero a la vez ok, está bien que este movimiento aparezca. Tenía que moverse la Tierra acá. Mm, sí, 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 sí. Sí, esto me trae un poco... Cris, perdón, ibas No, 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 a sí, seguí, comentar. seguí. Seguí, seguí, no, no, está bien. Justo me dio pie, ¿no? Esto de mover todo. Digo, ¿qué pasa cuando reprimimos, ¿no? O cuando negamos, metiéndonos, o volviendo a la 12, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando negamos lo que hay en la 12 o no lo quiero ver o lo reprimo? ¿Cómo lo vivo? Y eh,
como decía Jung, a lo que resistes persiste. O sea, uno reprime por ahí eso que es como, a veces es hasta desbordante, esas sensaciones, esas experiencias, pero cuanto más uno las reprime, yo siento, o al menos esta es mi experiencia, con más fuerza aparece ese aprendizaje, ¿no? Como más fuerte o más dura capaz es la pared con la que uno se choca, porque siento que hay una persistencia de eso, que es como, bueno, esto hay que verlo, esto hay que sentirlo, sobre todo sentirlo, esto hay que sentirlo para que se libere. Si uno lo reprime, yo siento que eventualmente por algún lado sale, por algún lado explota. Y cuanto más reprimimos, creo que más aparece este lugar, digamos, mental. Como que siento que cuanto más reprimimos la casa 12, más mental nos ponemos, más nombre y apellido le queremos poner a las cosas, más queremos encasillar y etiquetar, más queremos como que las cosas estén en control, bajo control, como que se va un poco para el otro polo, para un lugar más de guardado, ¿no? Más a la casa 6 tal vez, como ordenemos, acomodemos, organicemos, más nos ponemos en ese lugar y creo que lo importante de la 12 es, que es un poco lo que está pasando este año, entrega a ese caos, como una entrega a ese desborde, ¿no? Después, una vez que uno atraviesa ese desborde, eh, las cosas se acomodan, pero siento que tiene que ver con esto, como, bueno, animarse, animarse a eso que uno siente, animarse a ese desborde porque tiene sentido ese desborde, tiene información a eso. Claro, hay un tema de justamente salir un poco de la 8, de todo el tema del control y esas cosas, y cómo confiar. Hay un tema de confianza ahí importante que en algún momento va a aparecer algo más claro que el desborde que tengo. Totalmente. Y, y también me venía a la mente lo que es el servicio de los planetas en 12. Ah, Porque algo que también se nombra mucho es, bueno, no es mío, pero también dando el servicio es como que hay una conciencia también ahí. total. Al ser un sol en 12, digamos, es complejo por ahí para la persona, eso contarme vos a ver cómo lo vivís. Eh, la luz es el otro posiblemente, porque yo me cuesta, digamos, hallar mi propia luz o cómo trabajar la luz propia cuando estoy con un otro y tal vez el que brilla es el otro, en un Sí, sol en 12 hablando, ¿no? Después podemos hablar del resto. Pero totalmente. cómo se percibe eso y cómo se trabaja para la persona, porque dicen, pero al final estoy como, él tiene luz el otro y yo me quedo en sombra, digamos, Total, por decirte así. Eh, totalmente. Sí. Mira, yo creo que hay algo de eso o sea, voy a decir como la versión, voy a decir dos versiones. La versión bonita, como sin meterme en mí misma, diría que es como un constante rompimiento del ego. Es un constante rompimiento de ese ego en un sol en 12. Porque el sol lo que quiere es brillar, el ego lo que quiere es ser visto, quiere encontrar algo que lo vitalice y que pueda ser reconocido, quiere lograr metas, quiere tener objetivos y realizarse, busca mucho esa realización. Y yo creo que el sol específicamente en 12, uno de los grandes aprendizajes es ese, es como el rompimiento del ego, ¿no? Bueno, todas estas ambiciones, estas cosas que vos querías para vos, no sé si son parte de lo tuyo. Si soy sol en uno, sol en ascendente, bienvenido. Ponete objetivos, busca la realización, busca eso. Pero el sol en 12 creo que vino desde mi perspectiva, ¿no? Vino a no encasillarse en ninguna identidad y no a quedarse adentro de ese ego que termina condicionando. Eh, Ahora, si lo hablo desde mi perspectiva, es complejo de vivir, ¿no? Porque es como, bueno, eh, uno tiene también ese concepto de brillo. Bueno, ¿cómo brilla Camila? Bueno, o ¿cómo quiere brillar Camila? Así, así, ego, así, así quiere. Y de pronto no se da, que no, que brilla el otro, que el de al lado, que esto, que el otro.
Y yo creo que en todos los aprendizajes que tuve, o sea, en prácticamente todas las experiencias, puedo encontrar ese hilo conductor en el que siempre había alguien al lado que brillaba más o que era más reconocido, más aplaudido, más realizado. Y yo aparece esta comparación de, che, pero si estoy haciendo lo mismo, tal vez mejor, ¿no? Bueno, eso es Claro. subjetivo, Relativo, pero sí. ¿cómo? Sí. Claro, ¿cómo puede ser que pase esto? Y siento como que siempre vuelvo al mensaje, ¿no? Es algo que, como pequeñas desilusiones que uno tiene de esto que decía al principio, de, pero si yo creía que era re buena en esto y que esto era lo mío y que acá brillaba, ¿cómo puede ser que no se dé que otros brillen? Y ahí es como una sensación interna así de frustración, de desilusión. Hasta que después, bueno, con herramientas, con terapia, con qué sé yo, uno las va atravesando y dice, bueno, ok, está bien. Y después ahí uno vuelve a la astrología, después del tema, después de atravesar el tema, dice, pero che, que esto no se termina. O sea, claro, soy Sol en 12, o sea, que como que uno desde afuera me podría decir, pero Cami, sos Sol en 12, esto es una experiencia como clarísima. Pero vivenciarlo, ese rompimiento Claro. del ego, es tremendo, es como que, bueno, ¿y entonces qué soy? ¿Quién soy? Claro. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Como que viene un poco eso, que es para mí una pregunta que siempre nos acompaña a los soles en 12. Eh, un poco, abro un poquito, disculpen, me extiendo. Ay, se me cortó otra Ahí, vez, pero Ya a está. ver, Volviste. Volviste. me voy a extender un poquito con algo, con una experiencia personal, eh, que tiene que ver justo con el tiempo de eclipses, ese momento de eclipses de tantas como caídas de velos y el darse cuenta. Eh, que también hubo, no me acuerdo bien cómo fue la experiencia, pero hubo como un momento de gran desilusión en el que dije, pará, esto no se me está dando, o esto que yo quería se me está frustrando, y se me frustra, y se me frustra, y se me frustra. Y, y ahí, y ahí también se me vino esto, ¿no? Como Sol en 12, ¿no? Como si fuese una vocecita interna que me dice, pará, o sea, vuelve a aparecer esta experiencia una vez más. Y saben que esta vez me apareció otra cosa, además de la desilusión y todo esto que conté. Me apareció como un lugar más liberador, ¿no? Como un lugar más de la experimentación, que creo que eso es ser, que eso también es la casa 12, ¿no? Experimentar diferentes cosas, sí, experimentar diferentes cosas como para atravesar la situación, para después soltarla. Y otra, y después soltarla. Y, y en esto que veo, ¿no? De la experimentación, que siento que es liberador porque lo veo como desde un lugar más libre, de un movimiento más flexible y más libre, se me viene también, Cris, lo que dijiste del servicio, como, ok, si un sol en 12 no vino a estar siempre en la cresta de la ola o estar allá, vino a estar a veces y caer y así, como la rueda de la fortuna del tarot, pero a la vez es re interesante cuando uno puede ver al otro brillar, ¿no? O puede acompañar en el brillo del otro. Eso para mí es como re lindo. Cada vez que hacemos algo por alguien nos agarra esa satisfacción, ¿no? Y creo que el sol en 12 brilla mucho ahí. Hay mucha vitalidad en esto. Que bueno, yo lo encontré, una de las cosas que poner en la práctica de mi vida cotidiana lo veo es en la enseñanza, ¿no? Cuando enseño y veo que la persona va tomando las herramientas y va leyendo y va entendiendo y va captando asociaciones como, sí, viste, como listo, ya está, esto es tuyo, hacelo tuyo, apropialo y llevalo a donde quieras llevarlo. Y creo que ahí está como más este sentido del sol en 12, ¿no? Después, bueno, soy un ser humano con un ego y con cosas que claramente también me pasan, ¿no? Pero creo que esto del servicio es lindo cuando uno lo puede ver en que ahí también está el brillo propio. Como algo de brillamos en red, claro. ¿no? Nadie brilla solo. Es una red. Entonces, eso capaz que es como lo más interesante para ver la casa 12. Mm. Cami, y recién nombraste un poco esto, ¿no? Del sol en 12 y el sol en uno. Sí. ¿Cuál sería la diferencia?
Entonces, de acá viene la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el juego de la casa 12 y el ascendente? Porque vos al principio viste que nombraste como que todos los signos y todas las casas siguen un hilo conductor. Bueno, entonces, porque en la 12 termina, en el ascendente empieza, pero ¿cuál es el juego ahí? ¿Cuál es la relación entre la 12 y la uno y ese Mm. ascendente? Em, la relación ahí es que lo que hay en la casa 12, por ejemplo, el signo o los planetas, necesitan de ese constante vaciamiento y esa constante suelta y muerte, pongámosle, para poder, para poder entrar en el ascendente, para poder apropiarnos de ese signo del ascendente, ¿no? Siempre son signos que, bueno, uno al lado del otro siempre tienen como su lógica. Pero bueno, en tanto y en cuanto, por ejemplo, eh, bueno, digo, mi ejemplo, estoy re autorreferencial, esto es cero, sol en 12, esto es leonino. Pero bueno, en el sentido de Libra Escorpio, ¿no? Bueno, ¿qué habría que soltar o morir en Libra? Y bueno, probablemente el anhelo de armonía y de bienestar todo el tiempo, porque Escorpio lo que dice es, hay que aprender que la vida es conflicto. Y entonces, mientras uno se quede enganchado en ese anhelo de la casa 12 que tiene que ver con el signo, que tiene que ver también con los planetas, bueno, más lejos va a estar de ese ascendente. Y la propuesta de la vida, la propuesta de la astrología para la vida de cada uno es entrar en el lenguaje del ascendente. Entonces, viene un poco por ahí, ¿no? La relación. Es como, bueno, desarmar ese punto de inercia, ¿no? Intentar salir de ese lugar que cuesta salir, que es la casa 12, para apropiarse y entrar de lleno en ese ascendente. Sí. Y también pensaba, digamos, casos donde tenés la misma energía en el casa 2 y la casa y ascendente. O tenés planetas en 12 y la energía del ascendente es la misma. Tal cual. Ahí, como, a ver, yo pienso jugaría, digamos, en los niveles más bajos, posiblemente tenés que dejar de esa energía para poder tomar los niveles más altos. Bueno, no sé si hay Totalmente. otra Sí, definición, no, pero es eso, es eso. Yo tenía un profe que decía que uno era estar en la escuela secundaria y el otro era estar en la universidad. Era como, bueno, es lo mismo porque es aprendizaje, es estudiar, pero es salir de un lugar, por ejemplo, si yo fuese, no sé, Sol en 12 en Virgo y ascendente en Virgo, bueno, tengo que soltar algo de lo virginiano que tiene que ver con una espiral, o sea, con un lugar más bajo, digamos, del espiral para entrar en otro código de lo virginiano, ¿no? No sé, estoy en Virgo más tacaño, más detallista, más minucioso, más crítico, bueno, para entrar tal vez en el servicio virginiano de acá estoy, te escucho, que tiene que ver con un lugar más elevado, si se quiere, frecuencialmente de la energía virginiana. Pero sí, sí, esos casos son re interesantes. Es como, bueno, pero si yo ya soy este sol, ¿qué tengo que aprender? Y mucho. O sea, seguramente más. Más. Mm, Ujú. sí, en un momento vos comentaste, ¿no? Hablando un poco de tu sol en 12, que bueno, quizás hay personas, seguramente un montón, que no tienen ningún planeta en 12, que hay que ir a ver el signo, Sí. pero con esto, ¿no? Las personas que no tienen ningún planeta. Y por otro lado, vamos a encontrar cartas donde hay un stellium en 12. Esa Mm. persona que tiene, pero de todo ahí en la 12, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo lo vive? ¿Qué vienen a mostrar todos esos planetas ahí en la casa 12? Eh, yo a esas personas, cuando me aparecen por ahí consultantes de ese estilo, además de hacerles como una gran sugerencia, ¿no? De lo terapéutico y sobre todo lo astrogenealógico y quizás hasta vidas pasadas, como hacer un trabajo espiritual y de introspección alto, yo siento que son personas que vienen a ser mucho más que lo que creen que son. Yo siempre lo conecto con un lugar más de maestría, como que vienen a enseñarnos algo. Eh, y me tomo un buen rato en contar esto, porque siento que no es menor que una persona tenga tantos planetas en la casa 12. O sea, tal vez todavía no encuentra cómo, y tal vez nunca lo encuentre, porque la casa 12 nos lleva un poco ahí a girar y a dar vueltitas, pero sea lo que sea, hay algo de esa, hay información
a la que pueden acceder, a una gran sabiduría a la que tienen acceso fácil y que nos pueden otorgar a todas las personas que nos conectemos con esa persona. Eh, y que quizás son personas que por ahí se quedan como, pero nada que ver, yo no tengo idea de lo que vengo a transmitir, no soy nadie. Pero no tiene que ver con un lugar egoico de, mirá, soy la elegida o sos el elegido, sino como hay información que tenés, o sea, hay una sabiduría que tenés y que se te activa vincularmente. Entonces, compartilo, compartite. Transmitilo, o sea, lo que sea que sepas, lo que sea que tengas, y que a veces no tiene que ver con nada grandilocuente, como sí, hice un máster en finanzas en el no sé dónde, sino más como un pequeño consejo, Claro. ¿no? O una pequeña charla con una amiga, con un familiar, con un hermano, como algo mucho más cercano, más pequeño, pero que es igual de importante que ese máster que contaba antes. Para mí esas personas que tienen Stellium en Casa 12 son personas con mucha sabiduría, de la que seguro no son conscientes, pero que se les activa en el momento en que hablan y se vinculan con otros. Y ahí está su, su esencia y su tarea, ¿no? Empezar a entrar en eso, como confiar en eso. Mm, genial. Algo que pensaba mientras contabas la parte de tu sol en 12, ahora soy autorreferencial con vos, porque a Cami la conozco haciendo el curso de sincronicidad Jung que había hecho hace... Y ella me presenta mi luna inascendente. O sea, ella es la que me cuenta quién es mi luna inascendente. Y también hicimos un curso antes, o sea, hice un curso con ella, antes de entrar en astrología. O sea, antes de entrar en y le dije, enseñame astrología, lo básico, porque no entiendo y quiero entender. Eh, Así que bueno, eso abrió las puertas a que después, nada, empiece a estudiar astrología. Eh, Así que bueno, es como la parte de brilla el otro, bueno, ahí lo sentí cuando me Ah, encontré tu en dos y empecé a integrarlo, es como, bueno, tu sabiduría para que pueda yo también desarrollar mi parte pisciana claro, positivamente. Eh, claro. yo quería como Qué bueno. integrar, me parece, Bueno, qué lindo, me alegra. Ahí está cuando el sol entonces se revitaliza. claro. Claro, sí, sí. Ah, sí, completamente. Qué lindo, sí. Y sí, sí, dale, Dani, arranca, arranca. Ah, bueno, no, Ah, estaba pensando, ¿no? En algo que hoy en día es muy común escuchar en la gente, esto del vacío existencial, ¿no? uf. De que tienen todo, pero siento un vacío y ese famoso vacío. ¿Tiene una relación con la casa 12? Uf. Eh, hablamos en general, ¿no? El vacío existencial general o... Sí, o sea, digo general porque mucha gente lo siente hoy, ¿no? Que más allá de tener un montón de cosas por ahí, tienen un gran trabajo, cobran bien, tienen familia, todo, y te dicen, me siento, tengo ese vacío que parece que se comparten muchos. Entonces, Sí. ¿tiene algo que ver con la casa 12? Em, podría ser desde un lugar de... acá quizás me voy a correr un poco de lo que es la casa 12 en particular, pero bueno, es un poco mi opinión igual, ¿no? Mm, Algo que yo siento o percibo. Que este vacío existencial para mí viene de la mano de de un proceso energético, ¿no? En el que venimos, en el que también están pasando como si se estuvieran rompiendo muchas cosas, se estuvieran cayendo muchas cosas, muchas estructuras, y ya está perdiendo credibilidad el mundo con el que nacimos. ¿No? Como que hay algo bueno, del sistema educativo, el sistema bancario, el sistema, bueno, diferentes sistemas, no me cancele Instagram, pero siento como que hay muchos sistemas que están perdiendo esa credibilidad y que creo que yo, ese vacío existencial, yo siempre lo conecto con eso, con la pérdida de fe en lo que conocemos, en la humanidad, en la forma que tenemos de estar acá. Que para mí tiene que ver con el momento planetario en el que estamos, ¿no? Estamos ahora, Neptuno entró en Aries, Plutón se metió en Acuario y se va a quedar ahí. Urano va a entrar en Géminis, o sea, los planetas transpersonales cambian de signo, esto es una locura, nunca más lo vamos a vivir. Bueno, de Urano sí, pero digo, de Neptuno no, pero, como que hay algo de, de sentir que en un mismo año, ¿no? Hay
tres momentos tan particulares que no es común que esto suceda. Y que para mí esto, ¿no? Bajando esto que digo a la tierra, a lo que nos pasa acá, siento que habla de un gran fin y un pequeño incipiente inicio. Y que el vacío existencial viene en esa bisagra en la que estamos, en la que hay algo que está en decadencia y la vemos, y de pronto no sabemos bien qué es lo nuevo que están haciendo porque no tenemos referencia. No sabemos qué nueva educación o qué nueva medicina hay. Sí, empiezan a haber medicinas alopáticas que se unen con lo naturalista, empieza a haber otros sistemas de educación así. La otra vez me contaron de una escuela, creo que en Córdoba o en Mendoza, donde era como la Waldorf, pero tenían como un sistema muy conectado con la naturaleza, niños muy libres, Claro. no estaban sentados siempre escuchando un profe, una profe, como Mm. que había algo de la libertad y otras maneras, ¿no? Pero creo que es como muy pequeño, no tiene mucho eco tampoco, y para mí el vacío existencial viene un poco de la mano de eso. Ah, mira, qué buena la pregunta. Se me acaba de venir que tal vez, perdón, Llegó, De dos. llegó la 12. llegó la- no, que tal vez, o sea, haciendo una conexión con 12 y ascendente, tal vez estamos en un periodo de 12, ¿no? Como una especie de vaciamiento de una forma de existir y de ser que, bueno, que, que además vemos la decadencia. Entonces eso también genera una especie de desesperanza, la desesperanza lleva a, a este vacío existencial y que para mí es muy importante este año, es algo que vengo diciendo en todas las lecturas, estoy como así todo el tiempo diciendo lo mismo, pero por eso es tan importante este año, año 9, año 2025, la colaboración, esto, encontrarnos, charlar nosotros tres, armar talleres en conjunto, hablar con tal y hacer intercambios, generar como algo más de la comunidad, aunque sea Mm. pequeña comunidad, como para crear cosas nuevas, para ver qué cosas nuevas se nos ocurren entre varios. Y creo que esto va a ser un proceso re largo y que bueno, gracias Astrología por darnos tal vez como una esperanza, ¿no? Como hay algo de poder ver los tránsitos planetarios y ver qué va pasando, que decimos, bueno, ok, respiro, está todo bien, como esto es parte, pero sí creo que ese vacío existencial nos lleva a este lugar de desesperanza, pero también nos lleva a la creatividad, como a ser más creativos y a generar cosas nuevas, aunque no sean, como decía antes, no sea tan grandilocuente, no importa, desde lo pequeño, ¿no? Hacer por ahí el cambio. Eh, Siempre los cambios son así, como de lo mínimo, ¿no? De lo micro, colectivamente, de lo micro a lo macro. Sí. Bueno, algo que pensaba de los cierres, bueno, estuvimos en marzo, creo que fue, había un montón de planetas en Piscis, digamos. Piscis también como una energía también de cierre o de disolución, ¿no? Total. Pero estaba Neptuno, estaba Saturno que todavía está en Piscis, iba a pasar a Aries, bueno, estuvo Mercurio, bueno, en un momento, en marzo creo que estaban todos ahí metidos, todos juntitos, creo que en 7, 8 que estaban ahí. Sí, Así que bueno, sí, se puede hablar de ese momento, que creo que fue con el eclipse más o menos se dio en ese sí, momento. fue ahí. Eh, Así que ese como me parece un momento bisagra como de gran, puede ser un gran cierre o una gran crisis de Totalmente, algo tiene que cerrar o algo se tiene que terminar. totalmente. Y de hecho creo que marzo fue como re complejo desde ese lugar, ¿no? Emocionalmente estábamos todos como no sabíamos dónde agarrarnos porque había tanto movimiento y tanta sensación de vaciamiento, de vacío, de disolución, como decías vos, de algo que se está disolviendo, que, bueno, y si me disuelvo, ¿dónde estoy? ¿Dónde me agarro? ¿Dónde estoy parada? Como que apareció un poco eso. Eh, y bueno, después, como todos son ciclos que vamos atravesando y vamos ganando también nuevas herramientas, desarrollando experiencias que nos van activando cosas nuevas. Pero sí, sí, totalmente, fue justo en esa época, así que fue como una gran movilización. Sí. Qué importante entonces esto de dejar querer tener el control, ¿no? Uf, Porque por todo lo que estamos hablando, o sea, el que quiere seguir controlando todo es como que más lo va
a padecer, Sí, ¿no? Por este mismo completamente. miedo. En realidad, muchas veces no es tanto el miedo a lo que voy a soltar, sino el miedo a que no sé qué es lo que va a venir. Entonces, por las dudas, me quedo acá agarrándome a lo que quizás no A me lo hace bien, pero conocido. lo conozco. Sí, totalmente. A todos nos pasa eso, que lo conocido nos da seguridad, ¿no? Cáncer. Lo conocido nos da seguridad. Y creo que este momento de no tener punto de referencia, de no saber qué es esta como nueva humanidad o nueva sociedad o nuevo que se está planteando, y que nosotros lo estamos creando a medida que vamos viviendo, es como, bueno, agarra un poco a veces de, pero ¿qué onda, no? De, ¿qué controlo entonces? ¿O qué puedo gestionar desde mi lugar? Si en realidad todo es medio caos. Pero sí, sí, o sea, el gran aprendizaje es ese este año, como de soltar el control. Quienes estamos más en el control, la vida nos va a decir una y otra vez, por ahí no es, por ahí no es, o sea, va más por el ir viendo, bueno, hago prueba y error, el no, no sé, ¿no? Como más, incluso hasta conectarnos mejor con la confusión o con la no claridad, con hombre. Ahí, a ver. Ahora estoy. Ah, Ahí, Sí, lo último decía, listo. no escucho, Cami. ah, decía que para mí va a ser como un desafío este año conectarnos mejor con la incertidumbre, conectarnos mejor con lo no claro, con decir, no tengo un norte, ¿no? Que es algo que yo veo mucho en consulta y veo mucho con incluso mi familia, mis amigos, ¿no? La gente cercana que me comparte esto de, che, no tengo idea, nada, no sé, está todo como muy confuso. Y desde la astrología, ¿no? Sabemos, bueno, este es el año para entrar en esta, para experimentar esto. Y ahí nos agarran todos las emociones humanas, los miedos humanos de, bueno, pero ¿qué hago si no sé para dónde ir? Pero creo que forma parte de, como decías antes, Dani, la pregunta, ¿no? De la casa 12 y este momento en particular, creo que es parte de este momento casa 12 en la que este rompimiento del ego es más colectivo, o este rompimiento, corrimiento de lo que yo creía que quería o que era lo mejor, eh, al final no va más o ya no tiene sentido en este mundo, en este presente. Eh, y creo que eso es como creo que eso es lo más desafiante. Y lo que más podría activar el control, ¿no? Claro. Como bueno, esto que decías de aferrarnos, de que mejor me quedo aferrada a eso que conozco y que al menos sé que a otros les funcionó. Lo que pasa es que les funcionó, yo ya es pasado, ¿no? Como que a quién Claro. le está funcionando hoy. Yo al menos no conozco a nadie que le esté funcionando eso. Pero creo que por eso están buenas estas charlas, como para decir, bueno, no me pasa solamente a mí, le Claro. pasa a todo el colectivo. Y de pronto podemos juntarnos a hablar de esto, de, che, ¿cómo estás viviendo tu rompimiento del ego? Y yo bastante mal, ¿no? ¿Cómo te estás llevando con el control? Y de pronto Sí. circularlo. Eh, y jugarlo también, pienso. Que es algo que me viene apareciendo mucho este último tiempo, sobre todo estas últimas semanas, el tema del juego, como de, bueno, en este momento en el que nos damos cuenta que todo es caos, que nos damos cuenta que el control no nos sirve, bueno, ¿cómo jugamos la vida? Porque al final, no sé, también vinimos a disfrutar y a conectar y a pasarla bien. Entonces, ¿qué, qué espacio le estamos dando al juego hoy, ¿no? En todo este proceso. Y algunos a mí me dicen, algunos consultantes se quedan como, pero te acabo de decir que me echaron del trabajo. Y yo como, sí, sí, lo sé, pero ya sé que es muy pronto para decirte esto, pero como que, como que bueno, si uno se pone a atar, ¿no? Los cabos y lo puede ver también con más distancia, tal vez con más tiempo, está bueno también recordar el juego en este momento, recordar cómo jugar este presente. Genial. Gracias por ese consejo que dejas. Sí, genial. Bueno, bueno, gracias. Algo que me viene, me lo vengo como diciendo a mí también, ¿no? Como algo de bueno. En donde también me estoy volviendo tan solemne o tan seria en la vida
y perdiendo por ahí esa chispa del juego más del niño que ve eso, que está acá y que quiere divertirse y bueno, y atraviesa las emociones y las experiencias, todo, pero nunca se olvida de eso, como de ese objetivo, pongámosle entre comillas. Ujú. Bueno, Cris, ¿vos tenés algo más para contar? Creo que con esa frase es un gran cierre. Sí, Que porque iba a decir Sí, sí. que nos comparta algo para que la gente se quede con una frase final, pero ya está, ya no, Pero no ya sé qué. está, sí, sí, sí. pasó solo. Sí, 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 sí. Bien, bien. Que bueno, Bueno, Cami, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por prestarte a esta charla de, como decís, ¿no? Qué importante es empezar a hablar de estas cosas, porque, como vos decís, ¿y cómo está tu ego? ¿Cómo estás? Son cosas que parece que la gente le huye a hablar, sí, y es algo sí, que totalmente. a todos. y estuvo Exacto. genial que dijiste, ¿no? ¿Cómo la mierda? O sea, bueno, más o menos, digamos, bueno, más difícil o complicado, y eso también es como un gran desafío de decir, estoy mal, estoy pasando algo, y está bien en sí, Mm, poder permitírselo. exactamente. Sí, y creo que eso es lo que nos hace más humanos, más generar esta red, ¿no? Yo a veces veo a algunas personas como en un lugar más acorazado, más de este lugar más del éxito, o mostrando por ahí una máscara más así. Y yo a veces me pregunto muchas cosas y digo, bueno, ¿qué onda esta persona, no? Que está como en este lugar, que tal vez es como, bueno, esta es mi estructura, esta es lo que yo muestro al afuera, lo que más atrae tal vez, eh, pero creo que es re importante como bajarnos un poco de ese lugar ahora. eh, y como decían ustedes recién, bueno, poder circularlo y poder hacer eh, que todos nos conectemos desde ese lugar más par, ¿no? Más par, como más, generar la red, ¿no? Vuelvo a lo mismo de este año, el año 9 de generar una red, de hacer una colaboración, de bueno, a mí me está yendo más, o a vos y a mí también. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? No sé, nos juntémonos una hora a pensar ideas. Bueno, dale, una hora, ¿no? Una horita de hacer un brainstorming de ideas y vamos viendo. Como generar algo así para eh, bueno, para crear, ¿no? Para crear y para hacer la diferencia también, para no quedarnos en ese lugar de, che, que bajón, que esto, que el dólar, que el peso, nosotros en Argentina, que esto, que el otro, que tal y que tal. Bueno, está bien, sí, si querés nos juntamos media hora antes y nos quejamos un rato. Re. Pero bueno, después de la media hora ponemos el cronómetro. Bueno, ahora pensemos ideas en las que podamos colaborar, ver qué don, qué talento tiene uno. Yo soy bueno hablando. Bueno, yo soy bueno tocando la guitarra, yo soy bueno vendiendo. Bueno, hagamos algo, ¿no? Juntémonos y pensemos cosas, a ver qué podemos hacer, que nos puede llevar a un re buen puerto, nos puede llevar a nada, pero al menos ese tiempo nos lo regalamos y de alguna manera ahí se va generando como algo nuevo, ¿no? Como vamos aportando nuestro grano de arena en esto del inconsciente colectivo, ¿no? Vamos aportando una experiencia nueva al inconsciente colectivo que el día de mañana otro va a tener como ese camino más allanado, pero a nosotros nos toca ese trabajo de, bueno, abrir la tierra o hacer como el nuevo surco, por ahí lo más difícil. Ujú. Bueno, Cami, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Me decirme. encanta que estés en este episodio de la cabra Bien, mística. qué bueno. Bueno, gracias. Las preguntas me encantaron, muy pertinentes y bueno, gracias a ustedes también por invitarme. Bueno, vamos a dejar el vivo, igual así el que quiere verlo, el que quiere volver a escucharlo, porque bueno, como decíamos, ¿no? Durante todo este tiempo, es un tema complejo, la Casa 12, son temas profundos que se fueron hablando, así Sí, que son esas cosas para volver a escuchar y siempre algo nuevo vas a captar. sí, sí, totalmente. ¿Sí? Así que un beso para Gracias, los dos, muchas Bueno, gracias. gracias Un gracias. beso. Chao, y chao. Gracias. esta semana. Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana, pásenla lindo. Chau, chau.